Buenos días. Vamos a trabajar hoy con la Escritura. Esto es la palabra de Dios. Abracémosla. Abrazarla significa amarla. Tenerla aquí dentro del corazón. Grabada como Jesús ha querido que lo hiciéramos. Que esta palabra fuera vida para nosotros. Vida y vida en abundancia, dice Jesús. Amén. El tema de hoy tiene que ver con ese Dios que nos ha conocido. Qué privilegiados somos que Dios nos haya conocido. Pero antes que nosotros le conociéramos a Él, yo tenía 26 años cuando conocí de verdad al Señor. Nunca es tarde, porque Dios no es un Dios de edades ni de tiempos, porque Él lo que quiere y lo que hizo en la cruz es que la humanidad se salvara. No importaba la edad que tuviera la persona, sino que le buscásemos de todo corazón. ¿Para qué? Para conocerle a Él también. Para que así como Él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, dice que Él nos predestinó. En Efesios 1, 4, 5, no lo busquen, dice que hemos sido predestinados. Voy a decir las escrituras para que rápidamente, si usted quiere profundizar más sobre la predestinación, de que Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo como hijos, entonces puede buscarlo en Efesios 1, 4, 5. Vemos que había un hombre, pero no es el tema este hombre. Este hombre no es el tema porque es un hombre que es conocido como el Santo. Conocemos que Jesús es el Santo, pero este hombre se le dio el título de Santo. Por eso en términos populares muchas veces cuando la gente era muy buena, ese hombre es un santo, como Job. El tema no es Job hoy, pero ese tema tiene que ver con una persona como él, que no tiene que ver sino con lo que él era en realidad. ¿Quién era él en realidad? Vamos a Job 1:1, hermanos. Muchos conocemos a Job, y conocemos su historia. Si quieren saber por qué le decían el santo, busque usted y léase todo el libro de Job y se va a dar cuenta por qué le decían el santo. En el libro de Job 1:1 habla la escritura dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. ¿Por qué habla la escritura de este hombre? Porque era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos entonces ahora a Job 1:6, que esta es la parte fundamental, porque Dios conocía a Job, pero Job también conocía a Dios, porque aquí lo dice, era temeroso de Dios. En Job 1:6, allí mismo, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de él, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dijo a Satanás, oiga lo que habló Dios de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto. Mire que es igual a lo que dice al principio. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos entonces que esto es como una relación, porque las cosas de Dios son una relación, una comunión, para que
la persona pueda conocer a Dios, tiene que acercarse a Él. Tiene que ser como cuando usted conoce a una persona y esa persona le cae en gracia y usted hace buen feeling con esa persona y usted se une a esa persona en amistad y vemos que han surgido grandes amistades y son para toda la vida muchas veces, hasta el día que uno se muere, que tiene sus amigas o sus amigos. Pero no hay mejor amigo en esta vida como Dios. Porque lo bueno de Dios es que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Es el mejor amigo que podemos tener. Si usted conoce a una persona, quien tiene que saber qué piensa, sus sentimientos, sus emociones, sus debilidades, sus tristezas, sus alegrías. Cuando está triste usted le anima, ¿verdad? Ese es el amigo que yo estoy hablando, escuche. El amigo que estoy hablando es el amigo del mundo, pero si usted se pone a analizar, Dios es el amigo que hace todo esto. Que cuando eres débil te hace fuerte. Que cuando estás triste te anima y te da esperanza. Que siempre está cerca de ti, que te ayuda en todo tiempo, como dice la Escritura. Vamos a ver entonces, viendo a la luz de esta palabra, porque vemos a Job que también tenía sus amigos, ¿no? Él también tenía sus amigos. Él tenía 3 amigos que eran muy íntimos, amigos suyos, y cuando a Job le aconteció esta tragedia que cuenta la Escritura, que luego si quieren leanla, como les digo, y vemos que esos amigos vinieron corriendo a ver a su amigo, como cuando a alguien le pasa algo y va al hospital y dice, ¿qué ha pasado? Va a ver a su amigo, o si está enfermo le visita, pero entonces a Job le había ocurrido algo muy triste, una tragedia tremenda en su vida, una tras otra. Y vinieron sus amigos a verle, y sus amigos que le conocían de toda la vida, la gente del pueblo mismo donde vivía, de la ciudad de donde él era, sabía quién era él. Todos esos amigos que él tenía, sus 3 amigos, le conocían también a él por su testimonio. Y aún así, en un momento determinado le dijeron, oye Job, ¿qué fue lo que hiciste para que Dios te hiciera esta tragedia tan grande? Sabiendo quién era él. Pero Job tenía limpio su corazón. Y Job lo sabía y Dios también lo sabía. Lo que no lo sabía era la gente que estaba a su alrededor, porque decían que eran sus amigos y le conocían, pero en realidad, en el fondo, la tendencia de la humanidad es juzgar, es condenar y muchas veces hasta castigar con indiferencia, porque conozco personas en las que una vez se equivocaron en su vida y se vinieron toda la gente que les conocía con un lastre tremendo. Y yo vi cómo esa vida, además de haber caído en esa tragedia y en esa situación tan complicada, la persona tuvo que soportar encima que se le vinieran con un lastre tremendo. Y esa es la humanidad. Pero lo bueno de esta historia es que Dios sí conocía a Job y Job conocía también a Dios. Con lo cual no había ningún problema, porque lo más importante en la vida es que Dios te conozca a ti. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe todo de nosotros. Vamos entonces a la Escritura. En Corintios, 1 Corintios 13, 12b, vamos a ir desglosando la palabra para poder que podamos entender. 1 Corintios 13, 12. Dice, de esta manera, ¿cómo vamos a darnos cuenta que Dios nos conoce? Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién? Veremos cara a cara al Señor. Ahora conozco en parte, ahora con la revelación de las Escrituras conocemos nosotros a Dios. Pero dice la Escritura que llegará un momento en donde Dios se manifieste a nosotros y nosotros le veremos cara a cara. Y allí será la hora de la verdad. Conoceré cómo fui conocido. Y entonces yo digo, hermanos, ¿cómo fui conocido por Dios?
¿Cómo me conoce Dios a mí? Créame que la persona más cercana a usted no le conoce tanto como le conoce Dios. No le conoce tanto. Nosotros creemos que conocemos a las personas que tenemos cerca y son, obviamente, o la madre, o el esposo, el hermano, la hermana, la misma familia, o un amigo, como estamos hablando. Pero sabemos que Dios se va a manifestar a nosotros y en ese momento Dios va a sacarme a mí todo de cómo me veía cuando estaba aquí en este caminar en la tierra. Cada día que se levanta la persona, cada día que se levanta usted o yo, Dios está siempre mirándonos con sus ojos. Dice la Escritura, en ti fijaré mis ojos. ¿Y por qué creen que Dios fija sus ojos en nosotros? Porque ahora nosotros hemos decidido acercarnos a Él, conocerle a Él y ser sus amigos. Porque dice la Escritura que Jesús les dijo a los apóstoles, ya no les llamaré mis siervos, les llamaré mis amigos. O sea, si Jesús me llama así, es porque Él me conoce. Porque nadie dice, este es mi amigo si no le conoce. Porque yo no puedo recomendar a una persona si no es mi amigo, si ni siquiera sé lo que hay en ese corazón. Porque hay un dicho que dice, allí en el mundo que dice, tú ves caras pero no ves corazones. Pero la única persona que de verdad tú te puedes fiar es de Jesús. Él es el verdadero amigo fiel y Él es el que te conoce de verdad. O sea que cuando tengas una situación complicada, difícil, tú no buscas a nadie más. Hay gente que busca lo que decía el hermano pastor, decía, es que buscan a los psicólogos, a los psiquiatras, buscan ayuda del mundo. Sí, está muy bien a veces desahogarse con una persona que lo conozca a uno, pero no va a poderte ayudar humanamente en nada. Te va a dar unas palmaditas como cuando una persona tiene algo en su cuerpo físico, una enfermedad o algo, y le dan una pastillita, pero no se le quita. A lo mejor le aliente, a lo mejor le anime, a lo mejor le ayude, hombre, a reforzarse un poco. Pero cuando Dios nos conoce y nosotros tenemos esa situación, cualquiera que sea, ese Dios va a venir a nuestro encuentro y nos va a satisfacer en esa necesidad y nos va a hacer pronto en ayudarnos. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo y nos conoce. Y sabe que cuando le buscamos de todo corazón, porque a Dios no le podemos engañar. Él es el único que sabe si de verdad le estamos buscando con un corazón sincero. Amén. Vamos entonces, hermanos, vamos a ver cómo fui conocido por Dios. Salmo 139, 13. Ese Dios nos conoce a nosotros hace tanto tiempo. Hablábamos antes que era antes de la fundación del mundo y éramos predestinados para ser hechos hijos suyos. El Salmo 139, 13 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Vamos al Salmo 22, 9. Es un recorrido para que se dé cuenta y analice, hermanos, 22, 9. ¿Sí? Analice en lo profundo de su corazón y de su ser interior, de si es así como estoy hablando yo, que Dios nos conoce más que nadie. El Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Qué tal, no? El Salmo 71. Por donde lo mire, desde el principio hasta el final. Dios ha estado siempre a nuestro lado. 71, el 6, la parte A. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. Ahora dice la Escritura que Él conoce mi levantarme y mi acostarme. O sea, cuando usted se acuesta, ahí está Dios. Ahí está Él, ahí está su amigo. Se levanta y ahí está Él, no se ha ido. Porque Él es omnipresente, está allí siempre con usted.
Vamos al Salmo 139, en la Escritura, que la Escritura misma les hable, porque Él necesita que lo recordemos. Muchos lo sabemos ya, pero Él necesita que recordemos eso. El Salmo 139, el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice, porque formidables y maravillosas son tus obras. En el 139, del 1 al 4. Del 1 al 4. Aquí viene la palabra donde dice que Él conoce mi levantarme y mi acostarme. Oh, Dios mío, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, oiga hermano, no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, Dios, tú lo sabes. Tú la sabes toda. Del 7 al 12, en el mismo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Hermano, que usted tiene que tener consciente siempre, a donde usted sea que usted vaya. Hay gente que dice, no, se esconden de Dios creyendo que Dios no los ve. Dios lo ve todo. No, aquí no. Aquí no ve nadie. Pero Dios mira allá adentro, el corazón, mira la intención del corazón. Mira, dice la Escritura que Jesús conocía el pensamiento de ellos. O sea que Jesús conoce nuestro pensamiento. Sigamos, hermanos. Vamos en el 7 al 12, 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, Dios. Gracias, Señor. Y si en el Seol, o sea, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, o sea, me sostendrá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, es de noche, es oscuro. No, Dios no ve en oscuridad, no, Dios, aquí lo dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Él conoce todo de nosotros, y ahora, ¿cómo nosotros podemos conocerle a Él? A ese verdadero amigo. Así como dije antes, conoces que le gusta, que no le gusta, lo que le molesta, todo lo que hablamos antes, así conocemos a Dios, ¿verdad? Estableciendo una amistad con Él. O sea, tiene que haber una disposición en la persona, porque nadie viene a obligarte a ser tu amigo, y Jesús menos, porque Él es un caballero. Pero entonces Él lo que quiere de nosotros es que nosotros seamos los que tomamos la decisión. Por eso tenemos ese libre albedrío. Hemos decidido ser amigos de Jesús. Créame que cuando yo decidí ser amiga de Jesús, Él me enseñó tantas cosas tan maravillosas que yo no sabía. Yo era una ignorante, 26 años, ignorante, esa es la palabra. La gente dice, creo en Dios. ¿Cómo puedo confiar o creer en alguien a quien no conozco? Lo dije antes. No, usted cree que hay algo, como dice la gente por ahí, pero usted no le conoce. No le conoce, no conoce a Dios. Para poder conocer a Dios, necesitamos tener lo que dice la Escritura. En el Salmo 111, 10. Búsquelo, hermano. Para que usted, hermano, y el oyente sepa que hay que tener un ingrediente para poder acercarse a Dios. Y aquí lo va a decir la Escritura. Un ingrediente es algo
algo que complementa, que sazona, algo que adorna. Entonces, en el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice después, buen entendimiento. Buen entendimiento, o sea, primero, sabiduría. Segundo, entendimiento, buen entendimiento. Buen entendimiento, o sea que tienes que usar también parte de tu inteligencia para darte cuenta si lo que vas a hacer tomando la decisión de ser amigo de Jesús es favorable o no. Y créanme que yo creo que los que conocemos a Jesús en ningún momento nos hemos visto defraudados. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y dice ahí, su loor permanece para siempre. O sea, cuando yo tengo la sabiduría, que es el temor de Dios, y tengo buen entendimiento, deseo con todo mi corazón obedecerle y hacer sus mandamientos. Y dice la Escritura que es como que algo de Dios se pone allí, su loor permanece allí. O sea, su presencia viene a estar al lado de cada uno de nosotros. O sea que si tienes sabiduría y quieres conocer a Dios, si tienes entendimiento en tu mente, inteligencia, practica sus mandamientos. Yo quiero practicar los mandamientos de Dios. La Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, porque cuando tú amas de verdad a alguien, haces las cosas por amor. Nadie te tiene que obligar. Cuando una persona tiene una necesidad y tú eres su verdadero amigo, tú siempre vas a estar ahí, en los momentos difíciles y en los momentos de las alegrías también. Y ese es nuestro Dios. Él siempre está cerca de nosotros. Dice también el otro ingrediente que debemos tener para considerar que Dios nos conozca. Vamos en Proverbios 14:33. Es otro ingrediente importante. En Proverbios 14:33. Esa sabiduría dice aquí que va acompañada de algo. No podemos tener solamente la sabiduría, debemos tener también prudencia. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. O sea que la persona que quiere conocer a Dios debe ser sabia, debe tener entendimiento y debe tener prudencia, para que esa sabiduría repose en esa persona. O sea, nosotros que hemos creído en Él, esa sabiduría, esa prudencia y ese entendimiento ha venido a reposar en nosotros. Y por eso es que le hemos conocido de verdad. Sabemos quién es Él. Y no se me llena la boca en decirlo, porque cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que de verdad existe y que es real. Porque dice que donde uno busca a Dios, le halla. Y Él se manifestará a ti y a mí. Y nosotros nos hemos acercado confiadamente a Él. Y por eso le hemos hallado. Pero hay personas que no se acercan a Él. Después de en este mismo versículo, dice, en el mismo 33, pero esas virtudes, esos ingredientes o esas cosas buenas que debes tener para conocer y acercarte a Dios y ser conocido por Él, dice, pero no es conocida en medio de los necios. Nadie que sea torpe, que no tenga temor de Dios, que no quiera conocerlo, que no se quiera acercar a Él, va a poder acercarse a Él. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que esa sabiduría y esos atributos y esos ingredientes no es conocida en medio de los necios. O sea que dice la Escritura,
se pierden, ellos se pierden en el mundo. Dejan de ir a la iglesia cuando han conocido a Dios de primeras, están emocionados, están felices, sienten gozo, pero luego el mundo les arrastra y siguen viviendo su vida miserable sin Dios. Y los conozco, porque sé de muchos que se han acercado a Dios, pero también se han alejado de Dios. Y lamentablemente, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que han caído en la necedad del mundo y se pierden. Vamos entonces, hermanos, otro principio para ser conocido por Dios. Estamos hablando de esos ingredientes. En 1 Corintios 8:3. Dice la escritura: pero si alguno ama a Dios, ¿quién ama a Dios aquí? Levante la mano. Amén. Gracias, Señor, porque te amamos, Señor. Pero tú nos amaste primero, Señor. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, dice la escritura. Amén. O sea, si yo conozco a Dios, Él me conoce a mí. Ahora entonces, ¿cómo podemos nosotros, para amar a alguien que apenas empiezas a conocer? Esto es para los nuevos creyentes, a lo mejor, o en el momento mismo, acordarnos y traer a la memoria cuando apenas conocimos al Señor. Hablábamos que Él se manifiesta a nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros aprender a amar a Dios y que Él nos conozca? Cuando empezamos a comprender las Escrituras con la sabiduría de Dios, dice que Él nos da, cuando recibimos a Jesús, nos da su Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él nos guía a toda la verdad y nos enseña lo que debemos saber. Dice la Escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. O sea, que Dios tiene preparadas cosas para nosotros que le amamos. Vamos, hermanos, a 2 Corintios 6:18. Miren lo que le dice el Señor, nuestro Dios, hasta ahora. Y seré para vosotros por Padre. O sea que además de mi amigo, es mi Padre. Ah, pero yo ya tengo mi Padre. Sí. Pero el Padre terrenal, algún día, como el mío, ya no está, o el vuestro. Todos tenemos algún día que partir, pero cuando partamos sabemos a dónde iremos, que es la ventaja de haber conocido a Dios. Y dice Él que además de ser nuestro amigo, viene a ser nuestro Padre. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea, Dios no va a ser el padrino de nadie, ni el abuelito de nadie. Dice el Señor Todopoderoso. Amén. O sea que si viene a ser nuestro Padre, ya tiene amigo, tiene Padre, ya tiene dos cosas que Dios dice para usted, privilegiado de Dios por haberse acercado a Él. Nosotros tenemos que aprender a reconocer también que cuando nosotros conocemos a Dios, aprendemos a amarle porque empezamos a tener un caminar con Él. Tiene que haber sí o sí un caminar, un camino. Un caminar es que yo no solamente soy un cristiano de un día o de vez en cuando en oración o de vez en cuando en la iglesia, no. El Señor quiere que nuestro caminar sea con Él. Y en ese caminar, que nosotros ya llevamos el tiempo que llevamos, o sea, yo desde los 26 años conocí al Señor, lo dije antes, pero tengo 52, y eso ha sido un largo caminar, pero ha sido un caminar grato.
Porque si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos, hermanos? ¿Qué sería de nuestra vida? Mucha gente que nos conoció de verdad y sabe que si no hubiera sido por el Señor, nosotros no hubiéramos tenido ni la más mínima posibilidad de salvar ni siquiera nuestras propias vidas. Porque la persona que está sin Dios y no le conoce, está perdido. Anda en tinieblas, dice, porque no le ha resplandecido la luz de Dios a su entendimiento. Porque ha querido andar cegado, porque dice, no, déjame, Dios, déjame, ahora no, como yo. Me predicaba una mujer. Y esa mujer me dijo, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, la invito. Y me acuerdo que desde mucho tiempo atrás Dios me andaba buscando. Y me acuerdo que llegué a ese lugar, a esa puerta de esa iglesia. Y cuando yo llegué a la puerta de esa iglesia, yo oía unas canciones de Dios, como las que cantamos aquí, que son maravillosas. Y cuando llegué a esa puerta dije, dijo mi carne, yo creo que no dije yo, dijo mi carne, o una voz extraña, no sé, porque hay voces extrañas que le dicen, ¿qué va a ir por allá? ¿Para qué va a conocer a Dios? No necesita. Algo me dijo, ¿qué haces aquí? Y me fui. Pero el que es conocido por Dios desde las entrañas de su madre, va a llegar a los pies del Señor, sí o sí, tarde o temprano, o como ese hombre que estaba al lado de la cruz. Último momento, último día de gracia, minutos antes de morir, y allí estaba Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque la oportunidad que Dios da, la da con tiempo, para que no nos perdamos, para que no se pierdan, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo, gracias a Dios, tomé de la mano esa oportunidad. Amén. Entonces, para poder conocer a ese Dios de amor, tenemos que reconocer esa cruz. Allí en esa cruz, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo en esa cruz? Morir por nuestros pecados, eso lo sabemos, pero se lo recuerdo. No se olvide que Cristo murió en la cruz para salvarnos y por amor, para perdonarnos, para restaurar una relación que se había roto desde el principio por causa del pecado original, pero que por medio de Cristo hemos venido a ser restaurados y reconciliados de nuevo con Dios. O sea que Dios ha vuelto, ha dicho, mira, este hijito mío ha vuelto, mira, han pasado muchos años, pero aquí está. Debo tener esa relación con Dios y en Colosenses 1:15 al 23 vamos a ver eso. Colosenses 1:15 al 23. Uy, esta parte es muy diciente y quiero que le ponga bien cuidado, porque mire, son varios versículos. Colosenses 1 del 15 al 23. Vamos a leerlo. El título es Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Bueno, este título a lo mejor dice lo que el pasaje, este título ha sido añadido, pero en el original no estaba, pero le ponen como una guía allí, como un título, porque siempre en los libros de texto, en los estudios, siempre hay un título. O en el mismo autor cuando escribe pone un título, cuando escribe un libro. Pero aquí le han puesto un título añadido, pero es como para dirigir al que quiere conocer las escrituras a pasar más o menos por lo que quiere decir esta escritura. Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Está hablando de Dios, de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios no lo ha visto nunca nadie. Pero Jesucristo vino a hacerse hombre para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y verle, y ver que era real, que era poderoso. Porque vino a hacerle bien a todos los hombres en el tiempo que estuvo aquí en la tierra y a dar a conocer la salvación por medio de él a todos los apóstoles y hasta el día de hoy a quienes compartieron todas esas escrituras, hasta el día de hoy a nosotros y a todo aquel que quiera acercarse a él.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que hasta el 23, seguimos. Y Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que murió y resucitó, el primogénito de los muertos, Jesús. Porque algunos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo no murió, Cristo ascendió a los cielos. Y de allí ha de venir por nosotros. Esa es la fe que tenemos. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, o sea, preeminencia, el primero. No hay nadie por encima de Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, por medio de Cristo es que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, por medio de Él solamente. Dice que en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, dice la Escritura, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por medio de Él reconciliar en el 20, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, si no hubiera habido ese derramamiento de sangre, nosotros no hubiéramos podido ni siquiera tener una posibilidad de conocer a Dios o de Él acercarse a nosotros. Fue por medio de la sangre de esa cruz. Ahí fue donde hubo paz entre Dios y nosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Parece que estuviera hablando de cuando nosotros éramos del mundo y no conocíamos a Dios. Bueno, privilegiados los que lo conocen desde el nacimiento, pero nosotros no. Entonces dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Estamos en esa lista. Gracias, Señor. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, solo por medio de Cristo, por medio de su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, oiga bien, permanecéis fundados, o sea que hay un secreto en ese conocimiento, que Dios nos conozca y nosotros le conozcamos a Él. Hay otro secreto. Sabemos ya que esta escritura ha dicho que es por medio de la cruz y por medio de Cristo. Pero aquí dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea que si nosotros permanecemos en la fe, fundados y sin movernos, dice aquí, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Yo no me quiero mover, hermano. ¿Quién se quiere mover del Señor? Yo no me quiero mover del lado del Señor. No me quiero mover de esa fe, no me quiero mover de ese evangelio. No me quiero alejar de la esperanza que Cristo me ha dado. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice el hermano Pablo, yo fui hecho ministro. O sea, esta escritura quedó aquí para recordarnos que solo por medio de Cristo podemos nosotros ser conocidos por Dios. Vamos entonces, hermanos. Tengo que entender que Jesús es mi amigo. Dice la escritura que Él dio la vida por sus amigos.
Dice que no hay mayor amor que este. Es mi Padre también. Dice en San Juan 15, vamos ahí, hermanos. Por eso les decía que hoy era espada. Palabra de Dios. El Evangelio de San Juan 15. El versículo 13, 14, 15 y 16. Pero Lucas, Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este. Oiga, hermano, escuche con atención. Nadie, o sea, nadie es nadie. Si dice nadie, es nadie. Así, escueto, nadie tiene mayor amor que este. ¿Quién es este? Jesús. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Esas fueron las palabras de Jesús. Él mismo dijo que Él iba a poner su vida por nosotros. Nosotros, sus amigos. Y todo aquel que quiera ser su amigo. Vamos al 14. Hasta el 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, hablaba antes que el que haga sus mandamientos. No porque Jesús sea un Dios que obliga, ni autoritario, sino estamos hablando de cómo puedo hacerme yo amiga de Jesús y cómo puedo acercarme a Él o amiga de Dios. ¿Cómo me puede conocer Él a mí y yo a Él? Es conociéndolo. Eso es lo que estamos hablando. Acercándome a Él, siendo su amiga, reconociéndole. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. O sea, que el que esté aquí dentro de la congregación de los santos, el que diga, o incluso allá afuera los incrédulos, el que diga que no se le ha predicado el Evangelio, a lo mejor pudiera tener una posibilidad de que le diga a Dios en el momento que le toque estar en su presencia, decir, ay, es que a mí nadie me dijo, yo no sabía. Pero no, porque la Escritura dice que este Evangelio será predicado en todas partes, dice la Escritura. O sea que no van a tener excusa. O sea que esas personas a las que usted les predicó y se alejaron, ni siquiera quisieron escuchar, se burlaron. Vamos, lo que usted pueda imaginarse cuando los que predicamos nos toca escuchar de la gente, de los incrédulos. No, a mí no me hables. No, a mí no me hables de eso, que yo no creo en eso. O sea, ya, hasta allí llega mi intención, porque no podemos obligar a nadie. Dios no nos obligó a nosotros tomamos la decisión. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Mire, allí es donde entra la palabra. No me elegisteis vosotros a mí. O sea que nosotros estamos aquí, no porque nosotros hubiéramos simplemente también haber tomado la decisión, sino que por la predestinación, porque Dios nos había escogido, pero también porque Dios nos había elegido. No me elegisteis, bueno, eso viene a ser en sí mismo como por decir así lo mismo, ¿no? Desde el principio, la predestinación y todo lo demás, pero porque Él me había elegido a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, esa es una parte que no estaba en el plan, pero si yo le pido al Padre en el nombre de Jesús algo, Él me lo dará. ¿Por qué? Porque Él es mi amigo, porque Él es mi Padre. Parece poco, pero es demasiado. Él nos lo dará conforme a su voluntad y su soberanía, porque Él es Dios y es Padre y es amigo, y no nos va a dar algo que no nos conviene, obviamente. Amén. Bueno, entonces,
yo tengo que reconocer que Él me bendice, que Él me guía, según dice el Salmo 23:3, no lo busquen. Reconozco que me bendice, que me protege, según dice el Salmo 91. Para poder acercarme a Dios tengo que tener una comunicación muy dispuesta siempre, muy dispuesta. Así, miren, en el día se hacen tantas cosas, tantas actividades. Tengo que hacer tantas cosas en el día que termino cansada, pero yo no dejo que esas actividades y ese cansancio buscar a Dios a última hora. No. Dios se agrada cuando le buscamos a primera hora. Él se agrada de que le busquemos a toda hora, pero que Él vea que hay una disposición de nuestro corazón, que estamos buscando ese amigo y ese Padre en oración, en súplica, en ruego, en gratitud, porque dice en Filipenses 4:6 que demos gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que nosotros tenemos una buena comunicación con Dios si estamos en oración. Busquemos esa, 1 Tesalonicenses 5:17, porque es bien importante que el cristiano reconozca que solo a través de la oración es cuando, hablando con Dios, vamos a tener una cercanía mucho más completa hacia Él. Y cuando yo cojo las escrituras, lo que decía mi hermano, un predicador, y mi hermano Juan me parece que lo tocó la semana pasada, decía, cuando yo abro las escrituras, decía un predicador, Dios me habla a mí. O sea, tiene que haber dos cosas: reconocerle, darle gracias, reconocer todo, que Él me protege, que Él me bendice, que me guía, pero también tengo que buscarle de todo corazón. Primera de Tesalonicenses 5:17. En el 5 dice, orad sin cesar. Aquí no dice, orad si tienes tiempo. Orad si no estás cansado. Orad si no tienes que trabajar. No. Dice orad, es una orden. Imperativo. Orad. Le está diciendo Dios, orad sin cesar. O sea, le está diciendo que ores sin parar. Amén. O sea que téngalo en cuenta, hermano, porque es bien importante. Para ser conocidos por Dios también tenemos que tener buen testimonio. Dice la Escritura que somos cartas leídas. ¿Lo dice? Sí. Cartas leídas, ¿por qué? Porque debemos de ser transparentes. Muchas veces a mí me ha pasado que yo muchas veces he dicho cosas y a personas no les ha sentado bien. Y me he arrepentido de eso y he dicho, Dios mío, no debía haber dicho eso. Pero después he analizado y no estoy justificándome con esto. Pero a lo mejor he herido la susceptibilidad de esa persona, he herido sus ideales, sus pensamientos. Pero créame, hermano, créame, y se lo digo de verdad, yo prefiero ser así. Porque eso muchas veces estropea las relaciones. Cuando tú eres demasiado sincero, estropea las relaciones. Pero cuando he analizado a la luz de la palabra las cosas que he dicho, alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decirla. No podemos vivir escondiéndonos como hace la gente de este mundo, justificando el pecado, permitiéndolo, haciéndose amigo de él, haciéndose conocido del pecado. No. O somos o no somos. O somos del cielo o somos de este mundo. Y que yo sepa, el Señor dice que nosotros pertenecemos al cielo. O sea que nosotros no podemos ser una persona con doblez, decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero después decir, no. Me he sentido mal porque eso dañó la relación con una persona, pero sinceramente les digo que yo sé que delante de Dios he sido justificada, porque dije la verdad cuando había que decirla, porque si no nadie la hubiera dicho. Y con esto no me estoy justificando, vuelvo y repito, sino que es la verdad y la verdad sea dicha. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la dije. Y eso me liberó, porque dije lo que tenía que decir, no me lo guardé aquí. Ay, pero yo ¿por qué no se lo dije? Me hubiera arrepentido toda
toda mi vida donde no lo hubiera dicho, pero le dije la verdad. Pero es que, ¿por qué dice esto? ¿Por qué esta persona me dice esto? Esa persona le dice eso, pero no, esa persona no son sus palabras, le dije. Esas son las palabras de Dios. Busqué la escritura, se la abrí y le dije, lea. Por eso es importante abrazar la palabra, como decíamos al principio. Esa persona se dio cuenta de que no eran las palabras de esa persona que según decía, me ha hecho daño, me ha herido, me rechaza, me aborrece. No, eran las palabras de Dios las que te dijo. Y dale gracias a Dios que te dijo la verdad y fue sincera, o sincero en este caso. Debemos ser sinceros, ser personas, cartas leídas, sin doblez, que la persona sepa lo que piensas, lo que eres real, que no hay una, como dice, como la ola, hoy sí, y me voy y vuelvo, y voy y vuelvo, no. Dice que tengamos la seguridad de que no vamos a recibir nada donde seamos como esa ola del mar. Tenemos que estar seguros y firmes en el Evangelio, en la certeza, en la roca, en el cimiento, como decía mi hermano, en el fundamento de Cristo. Hermanos, esas cartas leídas, dice la Escritura, sí, seamos esas cartas leídas. Y también habla, esta sí la quiero tocar porque me parece tan hermosa, porque en Filipenses 4:5, y ya estamos casi a terminar, hermanos. Filipenses 4:5 dice, no tengo control del tiempo. ¿Alguien me puede decir, por favor? Vale. Filipenses 4:5. Atributos de las personas que son cartas leídas sin doblez. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Dios quiere que seamos gentiles, que seamos como mi hermana, que llega allí y está dispuesta a atender a todo el mundo como se merece. Tengo ese mismo pensamiento, ¿sabes? En su trabajo, en la calle, y a mí todavía me cuesta, la verdad. Cuando el Señor me habló esto, me dio una cachetada, porque a mí todavía me falta eso, la gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y sabes por qué me dio una cachetada? Por lo que dice después. Cuando somos gentiles, dice, el Señor está cerca. Cuando somos gentiles con los demás, dice que el Señor está cerca. Hermanos, queremos que Dios esté cerca de nosotros. Queremos ser conocidos, sus amigos, hijos verdaderos del Altísimo. Queremos tener una relación especial con Él y no apartarnos de Él. Es bien importante, hermanos. Pero hay una parte en la palabra que dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Quiere estar en alto, hermano y hermana? ¿Quiere estar en alto? Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero también habla una palabra que dice que el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida para servir a Dios, la hallará. Busquémosle, hermanos, de todo corazón. Conozcámosle, acerquémonos. Porque es el único acierto verdadero que podemos tener en nuestra vida. Porque al final del camino, todo se acabará. Dice la Escritura que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Pero que lo único que nos llevemos sea esa recompensa de nuestra fe, la esperanza en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Y luchemos por ellas, hermanos, luchemos por esa vida eterna. No con esfuerzo humano, porque humanamente no van a poder hacer, sino de todo corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.